Hola de nuevo. Las posibilidades de exoneración o moderación de la responsabilidad del sujeto responsable son, en primer lugar, el caso fortuito y la fuerza mayor, que se recoge en diversas leyes especiales, artículo 1905 y 1908 tercero del Código Civil, artículo 45 tercero de la Ley de la Energía Nuclear y artículo 139 primero de la Ley 30/92, y a partir de 2 de octubre de 2016, artículo 32 primero de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La concurrencia de culpa es otro de ellos, de la víctima, a la que el Tribunal Supremo suele aplicar como solución una compensación de culpas. Esto es, se intenta determinar la cuantía del daño y, si no es posible, se condena al resarcimiento de la mitad. O, finalmente, el consentimiento de la víctima, que no parece presentar problemas en el caso de los daños tradicionales y se presta voluntariamente, sin vicios y conforme a las buenas costumbres y a la ley, pero sí en cuanto al daño ecológico puro, pues se discute si la víctima puede disponer sobre un interés colectivo. Las causas de exoneración de la responsabilidad suponen, más que límites a la misma, la no responsabilidad por faltar un presupuesto necesario para su apreciación. ¿Cuál es? La causalidad. La reparación del daño causado es la finalidad perseguida con la determinación de la responsabilidad civil ya estudiada. Es la obligación de reparar en las formas que se verán a continuación el daño medioambiental generado. En tal sentido se expresa la Constitución española en su artículo 45 tercero. En primer lugar, debe intentarse, en cuanto sea posible, una reparación específica o in natura, y en el caso de que no sea posible o no lo sea del todo, por equivalente. Esto es, indemnizar los daños y perjuicios causados y adoptar unas medidas de prevención frente a daños futuros. Es muy habitual la condena a ambas. La valoración del daño es una cuestión de gran complejidad. Es de libre apreciación por el juez o tribunal con fundamento en la prueba. El responsable no puede elegir la forma de reparación. Siempre prima in natura y solo cuando ésta no sea posible deberá procederse a la indemnización. La reparación en especie es preferible, desde luego, desde el punto de vista de la protección del medio ambiente. Así, artículo 141 cuarto de la Ley 30/92 y el 34 cuarto de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público a partir de 2 de octubre de 2016, pues satisface mejor el interés colectivo. Y es la regla en la Directiva Europea y en la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Se trata de reponer el estado anterior al daño. En ocasiones, la reparación específica resulta imposible, como sería, por ejemplo, reproducir artificialmente una especie extinta. Se debe optar en este supuesto por una sustitución aproximada. Otras veces puede que simplemente no sea conveniente la reparación en especie. En ciertos casos, el juez puede establecer la concurrencia de ambas formas de reparación, así sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1990. En segundo lugar, la reparación por equivalente consiste más bien en una compensación para la víctima por los daños causados expresada en términos económicos, o lo que es igual, una indemnización. Esta forma de reparación es de muy difícil valoración y existe el riesgo de que la víctima no la utilice para reparar las cosas a su estado anterior. En cuanto a los límites al deber de reparar, la regla general en nuestro derecho es que no hay límites, por virtud del artículo 1911 del Código Civil, Responsabilidad Patrimonial Universal. La única solución que parece posible para moderar los daños indemnizables, que no la cuantía de la indemnización, es el artículo 1103 del Código Civil, siempre que la responsabilidad proceda de negligencia. La acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia contemplada en el artículo 1902 del Código Civil dispone el artículo 1968 segundo que prescribe en el plazo de 1 año desde que lo supo el agraviado. Es un plazo demasiado breve, al igual que el idéntico previsto para la responsabilidad de la Administración frente a los particulares. En el artículo 139 y en el 142 quinto de la Ley 30/92 y a partir de 2 de octubre de 2016 el artículo 67 primero de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones. Si tenemos en cuenta que los daños al medio ambiente o los causados a la persona o bienes de los particulares a través del medio ambiente se manifiestan muchos años o décadas después del hecho causal. El artículo 143 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prevé un plazo de 3 años para la prescripción de la acción de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos.
Para el daño ecológico puro, la Ley de Responsabilidad Medioambiental establece un plazo de prescripción de 5 años, en su artículo 48.1. En relación al dies a quo, el general del artículo 1968, segundo del Código Civil, es desde que lo supo el agraviado. La jurisprudencia ha flexibilizado este criterio, no solo desde que se conocen los daños, sino desde que los mismos finalizan. No obstante, existen reglas especiales en algunas leyes, por ejemplo, en la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que establece que será la más tardía de las siguientes fechas: aquella en la que las medidas hayan acabado de ejecutarse o aquella en que se haya identificado al responsable. Artículo 48 segundo. Para los daños de carácter continuado, el Tribunal Supremo sostiene una doctrina. El dies a quo es aquel en el que el daño deja de producirse definitivamente. Así, sentencia de 24 de mayo de 1993 o más recientemente la sentencia 501/2009 de 29 de junio. Finalmente, se debe mencionar la importancia que cobran los medios de cobertura del riesgo para el caso de los daños medioambientales. Así, por ejemplo, el artículo 24 de la Ley de Responsabilidad Medioambiental obliga a suscribir una garantía financiera que asegure la indemnización. La más utilizada es el seguro, pero también puede recurrirse a fondos de compensación de seguros. Y con esta explicación damos fin a la parte de responsabilidad civil y en parte administrativa de este curso. Gracias a todos los que nos siguen. Esperamos que les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.